Muy buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman que me escuchan y que pueden ver mi pantalla, si son tan amables. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, si pueden ver la pantalla, listo, bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con este tema del debugging. Esta última parte no es específicamente el debugging como tal, ya vimos varias herramientas, sino que es esa segunda parte que era, ustedes encontraron un error, ¿cómo se aseguran de que ese error no vuelva a suceder? ¿De acuerdo? Esa parte del análisis de errores no solamente es como arreglarlo y ya está, sino que además uno tiene que pensar, bueno, este error cómo lo podría haber encontrado antes. Entonces ya sabemos que podemos utilizar sanitizers, podemos utilizar Valgrind, podemos utilizar todas esas herramientas para tratar de encontrarlo lo antes posible. También hacer nuestros códigos modulares para que sean fácilmente rastreables y corregibles. Pero viene la otra pregunta y es, ¿cómo me aseguro de que este error no vuelva a aparecer? Que es la experiencia, ¿cierto? Lo que decíamos, la experiencia no es que uno ya no se equivoque. La experiencia es que los errores que uno comete todos sean nuevos, que no vuelva a cometer los mismos errores de antes. Una persona que se equivoca haciendo lo mismo varias veces, pues le falta experiencia, no es experto, es inexperto. El experto lo que tiene son muchos errores que ha cometido, pero no ha vuelto a cometer los mismos siempre. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo hacemos? Y pues nosotros vimos que habían unos errores, por ejemplo, de no declarar, de no devolver memoria, de cosas de ese estilo, pero aquí estamos hablando ya de errores como de testeo en funciones, por ejemplo, una función que recibe argumentos y alguna vez, por ejemplo, termina dividiendo por cero. Y entonces ese error particular, ¿cómo hacemos para no volverlo a cometer? Entonces nosotros tenemos que hacer de alguna manera hacer que esa función, cuando nosotros le escribimos a esa función nuestros argumentos, verifique que no va a dividir por cero, y en caso de que divida por cero, entonces esta función tiene que hacer algo. Y ese algo, pues tiene que ser algo que nosotros decidimos y tenemos que asegurarnos que ese algo nunca se borre, porque de pronto después viene otra persona y cambia el código o alguna cosa, y entonces borra ese código que corregía ese error y el error va a volver a aparecer en algún momento. Entonces, ¿cómo hacemos para precisamente asegurarnos de que esto no vuelva a pasar? Entonces, una forma básica es nosotros mismos escribir como unos test, unas funciones, unos códigos extras de ayuda, unos main extras, que traten de verificar ese tipo de situaciones. Entonces vamos a arrancar con una función muy sencilla, un ejemplo muy sencillo, y luego lo vamos a generalizar porque nos vamos a dar cuenta que es normal que en un código grande, digamos, si ustedes se meten en una librería seria, por ejemplo, de cálculo numérico, esa librería está llena de test, porque, por ejemplo, en cálculo numérico es muy importante que uno verifique que una matriz multiplicada por cierto vector le da bajo precisión numérica en ciertos casos complicados, ¿sí? Y entonces eso está lleno de test y eso da confianza en el código porque el código se ha testeado. Y lleno de test quiere decir que puede haber en el código sencillísimos como los nuestros, un test, 10 test, en un código muy avanzado, 1.000.000 de test. Y entonces muchas veces también sucede que en estos grandes códigos, cuando ellos hacen un cambio y lo meten en la branch principal, ese gran cambio desata pues que se tenga que correr todos los tests de una vez y entonces es sencillamente puede pasar un día completo compilando y corriendo tests, pero pues eso hace parte del desarrollo de grandes software, ¿sí? Y hay muchísimos tipos de test, nosotros estamos aquí pensando cómo en testear una función, pero a veces uno no solamente puede quedarse en esa escala de testear unidades fundamentales, ¿sí? Unit testing, sino que tiene que ir más allá en códigos más complejos. Entonces el integration testing, que también funciona que yo mezcle todas estas funciones, o también hay unos test de ejecución. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen un sistema físico, están simulando un sistema físico y entonces en ese sistema físico, por ejemplo, se debe conservar la energía. Entonces, esto ya no es tanto como testear la función a función, sino ya en este momento es testear la conservación de la energía. Entonces, otro tipo de test diferente. ¿Eso cuándo puede suceder? Digamos que ustedes, algo que me pasó a mí una vez, yo estaba haciendo un rebote de una pelota contra una pared y el rebote era elástico, la pared se simulaba como un resorte muy duro. Entonces, como era elástico, contra el piso, piénsenlo, entonces la energía se debía conservar, la energía total mecánica. Entonces la energía total mecánica pues era la suma de la energía potencial gravitacional más la energía potencial de ese resorte que simulaba el piso, más la energía cinética
de la partícula, y entonces yo lo que hacía era, pues, hacer modelar mi sistema, todo me salía bien, me salía que la función que calculaba la energía lo hacía bien, que todo corría bien, compilaba bien, y hacía la gráfica de la energía, y al final me di cuenta, pues cuando hice una animación del sistema, y es que aunque se estaba conservando la energía, yo tenía un grave problema, y era que la partícula nunca estaba viendo el piso, nunca estaba interactuando con ese resorte, y entonces la partícula simplemente está atravesando el piso y seguía bajando un montón. Y como seguía bajando un montón, pues su energía cinética aumentaba, pero su energía potencial gravitacional disminuía, porque ahora estábamos por debajo de la referencia, y la suma era constante. Entonces no basta simplemente con uno por botar esos datos. Entonces cuando me di cuenta de eso, me di cuenta pues que yo no solamente debería verificar que se conservara la energía en el choque, sino que además, por ejemplo, la altura no fuera negativa. Entonces yo tenía que hacer alguna manera de asegurarme que esto no me volviera a pasar, ¿sí? Y son errores tontos y por eso uno también debe visualizar a veces sus datos para verificar que todo esté bien, porque de otra manera va a ser muy difícil que uno realmente pueda, digamos, asegurar que su código funciona perfecto. Entonces vamos a empezar con un problemita sencillo, digamos que para ilustrar también que ustedes tienen que modularizar su código, y modularizar no solamente es escribir las cosas en funciones, sino separarlas por diferentes archivos. Entonces voy a ir a la máquina virtual. Aquí en la página principal del curso está la parte de Unit Testing. Entonces aquí está, bueno, yo les dije que tenía que tener instalado SPAC al inicio, ya para empezar la clase ya lo tienen que tener instalado. Perdón, no SPAC, sino Catch 2. Y también otra funcioncita por ahí también tiene que estar el Google, ¿qué? Google Test, también tiene que estar instalado. Entonces con esto, bueno, les voy a empezar a mostrar con un ejemplo sencillo, luego utilizaremos hasta donde nos alcance el tiempo, ya sea Catch, o Google Test. Entonces voy a entrar a nuestra carpetica, voy a hacer un git pull por si acaso hice algún cambio que no recuerde por allá, no me dio ningún cambio. Voy a crear la carpeta del día de hoy. Entro ahí y voy a abrir mi primer ejemplo. Sample 1.cpp. Y lo voy a hacer más o menos siguiendo esto mismo que tenemos aquí en nuestra función factorial, para que no cambiemos como mucho de tema. Entonces, tan, tan, tan. ¿Listo? Entonces, include IOStream, vamos a hacer una función factorial. Una función que calcula el factorial. Entonces, esa función que calcula el factorial se va a llamar factorial. Recibe un entero y nos retorna el factorial de ese entero. Y main int argc char b, retornamos 0. Bueno, listo. Y lo que quisiéramos es, por ejemplo, que nos imprimiera. Profe, qué pena una pregunta. Sí. Profe, ¿cómo se llama? ¿C++ tiene incluido alguna función de librería que haga que calcule el factorial o toca crear la función? No, el factorial nos toca crearlo a nosotros. La C++ tiene un montón de librerías, tiene de funciones especiales en su librería matemática, y en el estándar C++ 17 y sí, C++ 17 sobre todo se completó con un montón de funciones especiales, como por ejemplo las de Legendre asociadas, las de Hermite, ¿sí? Las de Poisson, todo ese montón de polinomios especiales, Bessel y todas esas cosas existen y se pueden utilizar. Ustedes por dentro saben que ahí se utilizan factoriales, pero es que la función factorial como tal ya vamos a ver que tiene unos problemas, entonces esa como tal no se entrega, ustedes la tienen que hacer. Y pues al final vamos a ver que es que esta función factorial uno nunca debería calcularla, ¿sí? Realmente, esto es más que todo para ejemplos. Si usted tiene, por ejemplo, la expansión del seno que tiene unos factoriales ahí de abajo, ¿se acuerdan? Eso uno no lo debería hacer, uno debería, como dijimos hace un tiempito cuando estábamos viendo los errores numéricos, uno debería hacer como
como cosas recursivas en esos términos para no calcular explícitamente el factorial. Porque, bueno, recordemos que más o menos cuando uno expande el seno de x, uno tiene por allá una cosa que va, el término enésimo es como x a la k, sobre como k factorial, con unos términos, ¿no? X tiene que ser impar y se va alternando y cosas de ese estilo. Entonces, básicamente es como que uno está diciendo yo estoy elevando una cosa a la k para que sea grande, y eso lo estoy dividiendo por otra cosa que es muy grande, que es el k factorial, para que todo esto me dé chiquito. Entonces uno está cogiendo cosas muy grandes para que le dé chiquito, eso es una receta para tener problemas. Entonces uno lo que hace es no calcular el k factorial explícitamente, sino calcular recursivamente el término que le sigue en términos del término anterior. Entonces uno va multiplicando, dividiendo por cosas, y así se evita calcular el factorial. El factorial tiene varios problemas, y es que el factorial diverge muy rápido, lo lleva a un overflow muy rápido, ¿sí? Entonces, digamos que por eso no se entrega una librería estándar también con factorial, porque el factorial como tal es una función muy complicada y que uno no debería calcular realmente. Uno debería hacer factorial de 100.000, ¿no? Eso es un número demasiado grande, o sea, ahí estamos haciendo algo mal. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, factorial, digamos que le vamos a preguntar factorial de 5 a esta cosa, por ejemplo, ¿sí? Y pues aquí abajo voy a implementar mi función factorial. Entonces voy a poner aquí unos comentarios. Esta es function declaration. Esta es la función main. Esa es la función, la implementación o definition, que es donde ponemos qué hace la función factorial como tal, ¿cierto? El código. Eso es como la patente, pues aquí está lo que es la función factorial. Entonces, si queremos definirla, por ejemplo, como una función recursiva, hay varias maneras de definir la función factorial, ¿cierto? Entonces, la forma de definir la función, a ver, factorial, n factorial, pues es n por n-1 por n-2 por 2 por 1, ¿cierto? Ese es el n factorial, que el n factorial también se puede ver como n factorial es igual a n por n-1 factorial, ¿sí? Entonces, la podemos definir haciendo esta multiplicatoria o la podemos definir haciendo la función recursiva. ¿Cuál quieren ustedes que hagamos? ¿La multiplicatoria o la recursiva? Recursiva, profe. Recursiva, listo. Recursiva, listo. Todos quieren recursiva. Entonces, recursiva es que se llama a sí misma. Entonces, nosotros lo que diríamos, vamos a ver cómo lo escribimos acá, que quiero ver, que quiero no cambiar mucho el ejemplo. Entonces, vamos a escribir la igualita. Return. Entonces, vamos a preguntarle si el número es menor o igual que 1, ¿sí? Entonces, este operador ternario es como un if-else. Si el número es menor o igual que 1, le estamos preguntando si eso es verdadero, si esta condición es verdadera, retornamos lo primero que nos salga aquí. Entonces, número, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí en el ejemplo. Retornamos número. Y si no, si el número es exactamente, si no es menor o igual a 1, retornamos número, number, por factorial de number menos 1. Bueno, aquí es n, ¿no? Nosotros lo llamamos localmente n. Entonces, n, 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 n. ¿A alguien no le queda claro esta forma de escribir esta función? ¿Por qué se pone esa interrogación? Ese se llama el operador ternario, simplemente es una forma de escribir un if-else. Entonces tú lo que haces es, ¿cuál es el estado de esta condición? N menor o igual que 1. Entonces le preguntamos, si esto da true, si esta condición aquí a la izquierda da true, se escoge la primera opción que se pone acá.
Si esta condición da false, se escoge la segunda condición. Es un if else, ¿cierto? Entonces, esto se llama el operador ternario. Se llama ternario porque la sintaxis de este operador es así y requiere tres operadores. La condición, ¿sí? El resultado, y si la condición es true, y después el resultado si la condición es false. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, profe. Listo. Entonces, esta es nuestra función factorial. Miren que estamos aplicando la recursión. Estamos diciendo n factorial es n por n menos 1 factorial. Entonces, se está llamando a sí misma. Y bueno, vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces, g++, voy a cambiar el nombre de esta vaina. No, mentira, dejémoslo así por ahora. Ya miramos si es necesario o no. G++, example. Nosotros deberíamos de todas maneras compilar con los sanitizers. Por ahora no lo vamos a hacer, pero debe ser nuestra costumbre de ahora en adelante. Compilamos, lo corremos y nos da que el factorial de 5 es 120. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Está funcionando o no está funcionando bien nuestra función? ¿Qué harán ustedes para probar que funcione bien? ¿Qué más valores probarían, por ejemplo? Tenemos factorial de 10, vamos a ver qué sale. ¿Y cómo hacen ustedes para saber si esta función está bien o está mal? Si ese sí es el factorial de 10. ¿3 para que dé 6? ¿Listo? Exacto. Ese es el truco, empezar a mirar cosas que uno conoce. Pero pues uno no puede probar todos los posibles valores porque pues ya estaría, pues ¿para qué necesita la función si uno ya está probando todos los valores, ¿no? Pero entonces pongamos 3, que sabemos que eso da 6. Compilo, corro, ahí está, 6. Digamos que para estos números grandes uno no sabe si está funcionando bien, entonces uno podría ir a Wolfram Alpha, ¿no? O a una, digamos en C++ también hay librerías para, no en C++, en C y C++ hay unas librerías que pueden usar para hacer precisión arbitraria numérica en los enteros. Entonces podríamos probar números muy grandes también. Entonces le vamos a poner factorial de 10. Factorial de 10. Ahí está. 3.628.800. 3.628.800. Pues listo. O sea, ¿ustedes qué dicen? ¿Esta función está bien? Ya terminamos. Ya no hay que hacer nada más. ¿O qué le ven? ¿Qué más probarían? Con el 1. Vamos a ver. Ahí. Con el 1. Y con el 0. Con el, a ver, esto es 0, esto es 1, esto es 3, esto es 5, ta, ta, ta. Con el 0 dio 0, con el 1 dio 1, con el 6 dio, con el 3 dio 6, con el 5 120, ta, ta, ta. ¿Qué más probarían? Oye, parece que está bien, ¿cierto? En 0 debería dar 1, ¿no? Ajá. Factorial de 0 es 1. El 0 debería dar 1, ¿cierto? El Ujú. 0 debería dar 1. Entonces aquí ya hay un problema. El 0 debería darnos 1. Error. Y también, por ejemplo, si ustedes le pusieran menos 1, ¿qué debería darles para esta factorial que estamos diseñando acá? ¿Qué debería darles? Para la ¿Menos 1? señor, ¿Menos 1? factorial de menos 1, ¿lo podemos definir o no? Bueno, yo sé que ustedes son físicos matemáticos puros, no sé qué teóricos a la 10, y entonces ustedes seguramente piensan en la función gamma, ¿cierto? Como la generalización del factorial, y entonces podríamos generalizar
esto a números negativos, pero la función gamma pues tiene unos problemitas. Vamos a mirar gamma function. Vamos a ver cómo se comportan los números negativos. Aquí está la gráfica de la función gamma. Es una generalización de la función factorial. Entonces gamma en un entero pues nos da el factorial de ese entero, de menos 1. Entonces miren que cuando los enteros son negativos, esto tiende a diverger, ¿sí lo ven? La función gamma evaluada en esos enteros negativos tiende a diverger. Entonces, como que no es buena idea, ¿no? Entonces, ¿nuestra función debería aceptar o no debería aceptar números negativos? ¿Qué dicen ustedes? Así se definió, pero está mal, sí. El 0 y 0 porque regresará a un n por la condición, perfecto. No debería aceptarlos, entonces vamos a correr. Entonces nos está dando menos 1, ¿sí? Entonces, miren que esta función, si nos hubiéramos quedado con los primeros 3 test, 4 test, pues está bien, y de hecho yo compilo esto con los sanitizers. Esto no va a generar problema. En tiempo real, de ejecución, si le pasamos Valgrind, pues tampoco va a haber problemas porque no estamos haciendo aquí jumps ni nada de esas cosas. Sanitize leak, menos f sanitize undefined. Aquí es con f, listo. Yo compilo esto con el sanitizer y todo corre bien, entonces está bien, pero hay un problema en nuestra función. Y de hecho, incluso, si nosotros aumentamos acá nuestro test, le vamos a ver qué pasa si yo le pongo pues el de 20, ¿no? Vamos a ver. Compilo, corro, y miren lo que sucedió. Tenemos por el sanitizer descubrió que tenemos un signed integer overflow. Cuando estamos calculando la función factorial, digamos cuando vamos en el paso del 13, que es 13 por este factorial, este número no se puede representar como un tipo entero, y entonces se convirtió en un negativo, ¿sí? Y entonces ahí murió. Si yo no hubiera compilado esto con sanitizers, observen lo que va a suceder. Fue el sanitizer undefined el que detectó eso. Si lo compilo así, miren lo que nos va a dar. Ah, nos dio un número negativo el factorial. Pero ya sabemos que es porque tenemos un overflow de un número que se volvió muy grande positivo, entonces se convierte en negativo. Entonces, los sanitizers nos están diciendo que tenemos un problema. De hecho, parece ser que es como con el factorial de 13. Voy a volver a compilar. Voy a correr. Sí, factorial de 13 tiene un problema. Vamos a ver si factorial de 12. Factorial de 12 sí nos da, pero pues esa es la idea, ¿no? Factorial de 13 será multiplicar este número por 13, pero resulta que este número está muy cerca del número más grande que podemos representar nosotros en estos enteros. ¿Cómo harían ustedes para corregir eso? ¿Cómo harían para poder meter el 13? ¿O qué harían en este caso? Pues un tipo de datos con más precisión. Más rango, ¿cierto? Más rango. Como, no sé, un chart. No, un char es más chiquito, entonces nos tocará ponerle un long, que es un long int. Sí, le ponemos long a nuestra función. Esos long int son enteros más grandes. Muy bien. Entonces vamos a ver si ahora sí funciona con 13. Si lo tengo en 13, no, está en 12. Le vamos a poner con 13, que ahí ya empezaba nuestro problema. Voy a volver a compilar con los sanitizers. Lo ejecuto. Y miren que ya no nos botó ningún error y de hecho nos salió aquí nuestro factorial de este número. Entonces, bueno, chévere, ahora sí pongámosle 20. Uy, ahí nos salió. Ese numerote todo grande. Vamos a mirar si Wolfram Alpha está de acuerdo. Es factorial de 20. Sí, factorial de 20 es lo que quiero. A ver, ¿qué nos dice? Entonces sale este número gigantesco. 24, 32, 90 y termina en 4 ceros. 24, 32, 90 y termina en 4 ceros. Pues sí, listo, perfecto. Entonces parece que sí lo corregimos. Entonces pongámosle 40 porque queremos tener 40 términos en nuestra expansión.
compilamos, corremos y otra vez tenemos un overflow. Miren que le está diciendo que cuando estamos en el factorial de 22, de 21, el factorial de 21 ya tenemos un overflow y ya se convirtió en un número negativo. O sea que pasamos al 20, el 20 lo pudimos sacar, pero pues ya nos morimos en el 21. En el 21 tenemos nosotros otra vez un overflow. De nuevo, si yo compilo sin los sanitizers, específicamente si quito este undefined, no me sale el error, pero me sale un factorial negativo. Entonces, nosotros pudimos corregir un poco esto, aumentando el rango de nuestros números con un long. Uno podría decir, bueno, pues pongámosle unsigned long, sin signo, y con eso estamos doblando el rango que podemos utilizar, porque ya no tenemos números negativos. Sí, pero al final, ¿qué estamos haciendo nosotros con esto? Estamos como un poco ignorando la causa. ¿Cuál es la causa fundamental del error de lo que está ocurriendo acá? Pues la causa fundamental es que al final va a haber un factorial tan grande que no se va a poder representar. Entonces, la última forma sería volver esto un double, ¿cierto? Aumentar esto a rangos de 10 a la 300, pero recordemos que cuando tenemos doubles ya no tenemos representaciones exactas de nuestros números. Al final solo vamos a poder representar 16 cifras de la mantisa como máximo. Entonces esto de nuevo está ocultando nuestros errores y también en algún momento vamos a tener nosotros overflows. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, tenemos varios problemas en esta función tan sencilla que parecía que estaba bien, y es números negativos, números muy grandes también que no podemos utilizar, y todo eso entonces tenemos que asegurarnos de que esté bien, ¿sí? Es más, si uno de pronto comete un error y escribe aquí un 2 por esto o algo así, pues los factoriales no le están dando bien, entonces uno tiene que escribir un test. Y para poder escribir un test, nosotros no queremos testear esto en la función main, de pronto en la función main queremos hacer es otra cosa, ¿sí? Calcular una expansión o lo que sea. Los tests entonces no tienen que estar aquí metidos dentro del mismo código necesariamente. La idea de los tests es que estén como aparte. Y para que estén aparte yo tengo que separar la función main, tengo que separarla de mis funciones originales, ¿sí? De la función que quiero testear, que en este caso solo es una. Entonces para eso vamos a modularizar nuestros archivos. Ya modularizamos el código en términos de funciones, ahora vamos a modularizar nuestros archivos. Y para eso entonces vamos a crear dos archivos nuevos. Uno que se llame factorial. Bueno, lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vean explícitamente. Factorial.h, ese es el archivo de encabezados, headers. Control X más, Control X más, para que ustedes lo vean. Y voy a crear otro, llamado factorial.cpp. Para que ustedes vean la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se supone que inicialmente tenemos todo este código. Las declaraciones de nuestras funciones deben ir en los .h. Entonces yo aquí en el .h simplemente escribo la declaración. Se supone que a uno le dan los encabezados. Ustedes pueden leer los .h. Entonces ustedes aquí pueden leer, por ejemplo, que la función factorial pues recibe un long y retorna un long. ¿Listo? Entonces esto ya es, ustedes no les dice cómo lo calcula internamente, no le está diciendo si lo está haciendo por multiplicación o si lo está haciendo por recursión. A ustedes lo que les interesa es que hay una función llamada factorial que recibe un entero y retorna un entero largo. Entonces, eso se llama la interfaz, como la API, ¿sí? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo se llama? Factorial. ¿Qué debo mandarle? Un entero. ¿Qué me retorna? Un entero. Y ya está. Yo no sé cómo lo hace. Entonces yo pongo en los archivos .h estas declaraciones. Y en los archivos .cpp yo pongo las implementaciones. Entonces aquí yo pongo las implementaciones. ¿Listo? Entonces yo aquí pongo, pues específicamente cómo lo hace. Esto es lo que normalmente uno entrega, o bueno, cuando uno es open source el proyecto, nos entrega esto.
se entrega esto compilado, pero no se entrega este código fuente porque se supone que aquí el código fuente es lo que tiene la principal, digamos, propiedad intelectual. Aunque según Oracle, pues esta parte de la izquierda también tiene la propiedad intelectual, simplemente va a sacarle plata a Google y jodernos a todos realmente, porque al final eso va a impedir que uno pueda utilizar interfaces públicas y eso va a ser un problema grave si la Corte Suprema de Estados Unidos no echa eso para atrás. En todo caso, ya tenemos esto separado, entonces miren que nuestra función main quedó solita, y obviamente si yo vengo a compilar esa función main, que no sabe, que mire, la función main está utilizando esa función factorial, pero pues no hay ninguna información en nuestro código de example, entonces miren lo que va a suceder. Voy a tratar de compilar la función main, para quitarle todos estos sanitizers para que vean qué va a pasar. Él me va a decir, oiga, usted está llamando a una función factorial, pero usted no la ha declarado en ningún lado. Declarado, recuerden que es con los headers. Entonces, para que ella sepa que mi función factorial, cómo está declarada, entonces yo debo incluir factorial.h. ¿Y por qué lo puse entre comillas? Lo puse entre comillas porque cuando ustedes tienen un archivo, por ejemplo, que está aquí localmente, si lo ven, aquí está factorial.h, que no está en la ruta estándar, estos corchetes de acá, bueno, este signo de menor mayor, indican que lo busque, le dicen al compilador, busque este encabezado en la ruta estándar. Mientras que cuando yo le pongo esto así como un doble corchete, con doble comilla, perdón, le estoy diciendo, pues esto es una ruta que yo le voy a escribir, no está en la ruta estándar, simplemente sígala. Lo pueden poner así, o lo pueden poner así, para decir que está en el directorio actual, o en el directorio de encima, por ejemplo. Sí, le pueden poner la ruta completa ahí. Entonces, cuando yo hago esto, el compilador lo que está haciendo realmente es coger los contenidos del archivo factorial.h de estos y los está poniendo aquí adentro, que es como antes habíamos hecho, ¿sí? Así era nuestro código antes, ahí teníamos la declaración de la función. Entonces, repito, el hacer el include lo que está haciendo es coger el código que tenemos acá y lo está metiendo aquí. Y si yo compilo, él ya no me va a pelear por declaración, pero ahora me está peleando por otra cosa. ¿Sí ven que ya no sale el error de declaración? Entonces, ¿esto qué pasaba? ¿Alguien se acuerda qué significaba este error? Creo que pues ya está declarando la función, pero no le está diciendo a la función qué hacer. Muy bien. Entonces es un problema del linker. El linker es el que coge nuestra función y nuestro código, pues, y lo convierte ya en ejecutable. Lo primero que uno hace cuando compila es convertir esto en código objeto, y luego el linker une todos esos objetos y los convierte en ejecutables, y entonces él necesita ver el código ejecutable. Y entonces, a menos que uno enlace con una librería o algo así, que eso le daría el código ejecutable, pues aquí él no sabe qué hace la función factorial. Entonces, en todos estos usos, está declarada, pero no está implementada. Entonces, esto hay dos maneras de resolverlo. Una manera es que uno compile todo. Entonces, yo le pongo aquí example 1.cpp y además le pongo factorial.cpp. Entonces, con esto yo le estoy colocando el código también del factorial, la implementación, y ya me funciona otra vez mi código actualmente, pero ahora está completamente modularizado. Factorial está repartido en una declaración o en una implementación. O la otra, que es la forma que se debe hacer esto, es coger y compilar por aparte todo. Entonces miren lo que voy a hacer, mírenlo ustedes y ahorita lo explicamos. G++, example 1. Esto me daría un error, pero miren lo que voy a hacer, le voy a poner un "-c". Y después le digo G++ factorial.cpp. Y si yo hago un ls, observen que ahora aparecieron unas cosas acá que se llaman los objetos. ¿Sí ven que ahora apareció un example 1.o y un factorial.o? Esto lo que quiere decir es que hemos apenas compilado, esto sí es de verdad compilar solamente nuestros datos. Hemos convertido esto en un archivo objeto, que eso tiene como instrucciones de máquina, esto en un archivo objeto, y ahora si quisiéramos sacar el ejecutable, entonces uno sí llega y le hace G++ factorial.o y example.o. Y él compila y crea el ejecutable, el a.out por defecto. Entonces ustedes dirán, pero ¿para qué hago ese paso intermedio? ¿Sí? Ese "-c".
Pues resulta que es que así es como funciona la modularización y la compilación, porque entonces imagínense que ustedes están en el kernel de Linux, tienen 1.000.000 de archivos, solo cambian uno, digamos este que es un driver de alguna cosa, entonces ustedes simplemente recompilan este módulo, todos los otros módulos, todos los otros .o siguen estando en su versión pues última, y yo al final simplemente lo que hago es enlazarlos. Entonces, así de esta manera es que yo no recompilo absolutamente todo, no leo todo el código fuente otra vez, sino solo recompilo una parte. Porque si ustedes se quedan con esto de compilar con los dos códigos fuentes, entonces imagínense, tendría que escribir 1.000.000 de archivos aquí en la línea de comando, el compilador cargue todos esos archivos y compile y no sé qué. Entonces digamos que eso no va hacia la modularización. Entonces por eso es que se hace este paso intermedio, y pues entonces realmente aquí ya estamos viendo que lo mejor es utilizar un makefile, ¿cierto? Para que haga estas compilaciones. Y uno no sea el que está haciendo todo esto automáticamente todo el tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que se llama modularización. Normalmente uno también tiene que el código, digamos, fuente de mi función o de mis funciones debería incluir los encabezados. Entonces debería incluir a factorial.h. Perdón, esto tiene que ir así, ¿no? Esto debería incluirse aquí también, ¿sí? Si yo vuelvo a compilar, yo iré a recompilar solamente factorial.o, que fue el que cambió, con -c, ¿no? Para que me cree el objeto. Y luego, simplemente los enlazo y ya está. Y bueno, lo que quería mostrarles es que a veces aparecen aquí unas cosas como unos if de factorial, no sé qué es, para que uno no lo incluya varias veces, porque si se dan cuenta ustedes, acá en nuestro código, estamos haciendo el include factorial aquí, en el factorial.cpp, y también lo estamos haciendo aquí, en example 1.cpp, y eso es un problema si uno lo incluye varias veces. Creo que hay una forma más sencilla de decirle al compilador que solo lo incluya una vez. Yo no le dice pragma once, me parece que es así. No estoy seguro, déjenme ver, voy a ver si esto es así. C++, factorial.cpp, example.cpp. Sí, ya no boto errores. Venga, a ver si le quito el pragma once, ¿qué pasa? Bueno, tampoco boto errores. Pero eso es bueno. O sea, si ustedes ven alguna vez este guardián acá, este pragma, le está diciendo es que solamente lo incluye una vez. Ya con eso está bien. Entonces, listo. Entonces, bueno, al final recordemos para qué era todo este rollo, ¿sí? Todo este rollo era que nosotros estábamos modularizando nuestro código separando la función main de la implementación de nuestro código de C++. ¿Y eso para qué sirve? Pues porque ahora ya nos dimos cuenta que hay varios errores, ¿cierto? Varios errores, entonces sería útil que estas funciones, bueno, estos argumentos donde hemos encontrado errores, se conviertan en casos de prueba, ¿sí o no? Entonces yo quisiera, por ejemplo, guardar esto en otro test, entonces voy a copiar simplemente este archivo en otro test, en otra función main, self-as, y lo voy a llamar test factorial.cpp, ¿sí? Y entonces en test factorial yo lo que voy a hacer es precisamente verificar que estas cosas cumplan ciertos criterios. Entonces miren que, bueno, se llama test factorial, se llama la función main, pero yo aquí no quiero ponerme a imprimir cosas. Yo quiero, por ejemplo, verificar if factorial de 1, ¿cuánto debería ser factorial de -1? Bueno, quitemos por ahora este negativo que es más peligroso. ¿Cuánto debería ser factorial de 0? 1. 0, ¿cierto? Entonces yo podría decir, si factorial de 0 es diferente a 0, entonces en ese caso yo debería retornar un error, porque yo sé que factorial de 0 debería darme 0. Entonces deberíamos imprimir algo acá. Profe, disculpe, el factorial de 0 debería dar 1, ¿no? Eso, perdón. Sí. Discúlpeme a mí más bien. Aquí incluso podemos imprimir en CIR, que es el string de errores, que normalmente también va a la pantalla. Entonces podemos poner error, ¿sí? Y ustedes si quieren pueden utilizar la librería de FMT para ponerlo esto en rojo y en negrita. Error. Factorial de 0
nos está dando diferente de 1. ¿Sí? Imprimir un mensaje de error. También podríamos, por ejemplo, verificar esto, que factorial de 1, entonces esto ya me está quedando grande. Entonces, factorial de 1 debería darnos 1 también, ¿cierto? Y entonces, si no nos da eso, entonces otra vez factorial de 1 es diferente de 1. Podríamos probar esos primeros. Factorial de 2, por ejemplo, debería darnos 2. Entonces, factorial de 2 nos está dando diferente de 2. Y podríamos verificar, por ejemplo, aquí estamos verificando solamente que los valores estén dando bien. Entonces, también deberíamos verificar, por ejemplo, factorial de 10. Entonces, factorial de 10. Factorial de 10. ¿Cuánto era que daba eso? 3.628.800, 3.628.800. Entonces, factorial de 10 es diferente 3.628.800. Listo, por ahora nos estamos olvidando estos errores de overflow o de números negativos. De todas maneras, los voy a dejar por acá, anotaditos. Entonces, factorial de menos 1. ¿Sí? Pero por ahora estamos verificando es que nuestros valores que nos está dando nuestra función, pues sean razonables. Entonces volvamos acá a la consola. Y tenemos entonces ahora, voy a borrar todos esos archivos rn-f, ojo con ese "-f", ¿no? .out. ¿Qué tenemos ahora nosotros? Mire, tenemos la función factorial, bueno, la declaración de nuestra función, la implementación de nuestra función, nuestro ejemplo, que por allá hacía cosas, y el test, ¿sí? Entonces este ejemplo ya lo voy a simplificar porque ese ejemplo pues empezó como un ejemplo. ¿Dónde lo tengo? Entonces aquí está mi ejemplo. Mi ejemplo, digamos, ya no es esto, digamos que ustedes lo que quieren es, imagínense que ustedes van a utilizar la función seno, entonces ustedes lo que hacen es imprimir el seno de algo, ¿sí? Entonces, ya todos esos tests los vamos a quitar de acá, y aquí vamos a imprimir simplemente como un mensaje. Digamos que ustedes leen esto ya sería como el uso que le daríamos nosotros a la función factorial. Entonces vamos a incluir stdlib, vamos a decir, bueno, n, int, n, igual a std, i, argb de 1, entonces vamos a leer el n de la línea de comandos y después vamos a imprimir el mensaje. El factorial de aquí ponemos n, es, y aquí llamamos a nuestra función factorial de n. ¿Sí? O sea, la estamos usando como si ustedes utilizarían el seno o el coseno de la función matemática. Entonces miren que example ahora se convierte simplemente en el uso, pero nosotros separamos, al haber separado pues precisamente a factorial del example, podemos testearla por aparte. Yo aquí tengo el test. ¿Dónde está? Es factorial, aquí está a la derecha. Y entonces yo ya puedo compilar o el uso, cuando esté seguro de que todo me funciona bien, o puedo compilar los tests. Entonces compilemos los tests, a ver cómo nos va con eso. Recordemos los pasos. G++, -c, test, factorial. G++, -c, factorial.cpp. Sí, no toco example. Y ahora, G++, factorial.o, test factorial.o. Y así puedo ejecutar. Entonces me salió un primer error, miren, error, factorial de 0 es diferente de 1. O sea que todos estos se cumplieron, todos estos dieron bien, pero aquí me salió un error. Y esa es la idea. Si yo logro corregir mi error,
cambiando los códigos en factorial, pues esto todo debería pasar. Entonces yo debería mantener este archivo de testing, yo le debería ir metiendo todos los errores que yo he encontrado aquí para que vaya verificándolos, de tal manera que siempre que yo haga un cambio en el código fuente aquí de factorial, siempre que yo cambie cosas, yo debo volver a correr todos mis testing y todos deberían pasar, porque de nada sirve hacer un cambio aquí en factorial que me dañe lo que funcionaba anteriormente. Y esto es como un testeo manual, ¿sí? Un testeo manual de nuestra función factorial. Entonces, ¿cómo arreglaríamos eso? ¿Ustedes cómo arreglarían ese problema de cuando n vale 0? Con un if, o sea, si n es 0, entonces devuelva 1. Eso puede ser. Yo voy a ser más perezoso todavía, le voy a poner aquí que si n es menor o igual que 1, retorne 1. Que esto está arreglando, ojo, si ven que está arreglando solamente el problema del 0 y del 1, pero no está arreglando los números negativos, pero está arreglando este test, ¿cierto? Entonces yo lo guardo, ya lo guardé, voy a ir a la consola. ¿Yo debería volver a recompilar test factorial o debería recompilar solamente a factorial? Solo a factorial. Solo a factorial. Y vuelvo a crear el ejecutable, vuelvo a correr mi test y ya, no salió ningún error. O sea que todos estos tests que nosotros teníamos están pasando y no hay ningún problema. Entonces ustedes no pueden decir que tienen 100% de confianza en esta función factorial, pero ahora tienen más confianza porque al menos está funcionando para un rango relativamente grande de números. Sabemos que hay errores porque ya sabemos, tenemos en la cabeza eso, pero entonces está la idea de utilizar los tests que ustedes pues van verificando y cada vez que vayan encontrando un error, pues ustedes tienen que ir haciendo algo más. Entonces, corrijamos un último error y ya empezamos a utilizar catch 2 y ese tipo de cosas. Corrijamos un último error. Bueno, antes de seguir, ya que tenemos confianza, entonces nosotros ya podemos compilar nuestra función de example. Ahora sí, entonces yo simplemente vengo acá, compilo example, y ahora creo un ejecutable pero con example. Y le voy a poner un nombre para no confundirme tanto. Entonces le voy a poner el nombre que se llame como example.x. Y lo ejecuto y le digo, deme el factorial de 2. Y no hace nada. ¿Qué estamos haciendo? Es que el ejecutable es example.x. Gracias. Example.x, 2. Entonces factorial de 2 es 2, el factorial de 0 es esto, el factorial de 10 es esto, el factorial de 9 es esto. Y yo ya la puedo usar con más confianza porque ya la he testeado relativamente bastante, ¿cierto? Mi función. Pero obviamente yo llego y me pongo chistoso y le pongo que el factorial de menos 1 y me sale que es 1. O le pongo el factorial de 21 y me sale un número negativo. Entonces aquí otra vez tenemos que ir a arreglar nuestra función. Pero como no sé si ustedes se están dando cuenta, pero esta compiladera rara de todas estas cosas me está cansando. Entonces voy a crear un makefile para automatizar esta compilación de los objetos y de todas estas cosas aquí. Entonces, tan. Y entonces, primero, yo le voy a decir que todas las cosas que terminen en punto .o, cada cosa que termine en punto .o depende, ese target depende de .cpp. Y la forma de pasar de un punto A a un punto CPP sería G++ menos C la primera dependencia, ¿cierto? Entonces con eso creamos los puntos. También creamos un target global. Y entonces digamos que por defecto yo simplemente querría copiar o crear a example1.x. Eso es lo que yo quiero por defecto. Pero puedo crear otro target que se llame testing o test. Y ese test lo que va a hacer es compilar el test, que se llama test factorial. Entonces test factorial.x, perdón. Entonces, bueno, aquí yo les estoy diciendo cómo construir los puntos desde los puntos CPP.
Y ahora sí tengo que decirle cómo construir a example1.x y a testfactorial.x. Entonces yo le puedo decir example1.x es un target que depende obviamente de dos cosas, de example1.cpp, pero también depende de factorial.cpp. O sea, si yo cambio a factorial, también debería cambiarme mi example, yo debería recompilarlo, porque finalmente example está utilizando el factorial. Entonces depende de los dos. ¿Y cómo lo construyo? Entonces yo lo que haría sería, bueno, aquí yo le puedo poner los puntos más bien, que así ellos dependen del CPP, entonces realmente dependen de los objetos. Entonces yo simplemente le diría G++, que utilice todas las dependencias, eso es con este símbolo, esas son todas las dependencias, es la variable automática que representa todas las dependencias, y le decimos que lo guarde en el archivo que está en el target, o sea que lo llame así, example1.x. Y de la misma manera podemos escribir la regla, que sería testfactorial.x, esa depende de testfactorial.o y de factorial.o, y tiene la misma regla. ¿Listo? De hecho, yo podría resumir esta en una sola, pero lo vamos a dejar así por ahora. Vamos a ver si esto funciona. Y hagamos el clean para borrar cosas. Clean, el target clean. Entonces rm-f, voy a borrar todo lo que termine en .x, todo lo que termine en .o. Y de pronto cualquier .out que haya quedado por ahí volando. Entonces este será como una forma sencilla de escribir este makefile que me ayude con toda esta compilación. Entonces make clean. Me borró todo ese montón de basura. Mire que ahora solo me quedaron los .h y todo este tipo de cosas. Entonces si yo le escribo solo make, él ejecuta el primer target, que es el target all, o sea, básicamente él va a crear example1.x. Entonces ahí van. Miren que ya hizo todo. Creó el objeto, g++ -c example1.cpp, pero por el -c entonces creó el .o. Aquí creó el .o y luego creó el ejecutable. Una magia, ¿no? Los makefiles. Ahí está el ejecutable, y si yo lo ejecuto, entonces le digo que lo ejecute con 3 y me da el factorial de 3 es 6. Ahora yo le puedo decir que más bien cree este target, entonces make test. Entonces él ahora recompiló test factorial solamente, enlazó de nuevo y ya me creó mi ejecutable test factorial. Y si yo lo ejecuto, pues ahí me sale que pasaron todos los tests, ¿sí? Entonces digamos que yo debería como venir a mi testing, creo que es este, y yo podría escribirle aquí un mensaje, std cout all test passed, ¿sí o no? Entonces yo vengo aquí, le doy make test, él recompila el único que yo cambié, me crea el nuevo ejecutable, lo ejecuto y ahí me dice todos los tests pasaron. Y entonces de esa manera yo puedo como tener un test y también el ejecutable principal y yo estar jugando con ellos. Cada vez que yo hago un cambio importante en factorial, ¿dónde está? Cada vez que yo hago un cambio importante aquí en factorial, pues yo debería volver a correr mis tests, ¿cierto? Entonces yo hago un cambio aquí, le pongo, bueno, le voy a volver a poner n, me lo voy a volver a tirar. Vengo acá, a la consola, vuelvo a compilar mis tests y lo vuelvo a ejecutar. Y entonces ahora me dice, mire, ahora me dice, factorial 1 tiene un error y después me dice que todos los tests pasaron. Entonces obviamente está mal ese código, ¿cierto? Entonces vamos a arreglarlo. Entonces esto podría ser más bien como unos if enlazados, else if, o poner un flag, bueno, hay muchas maneras. Else if, y al final, vamos a dejar esto aquí, y al final simplemente lo ponemos en else. Si todo esto pasó, pues todos los tests pasaron. ¿Cierto? Vuelvo aquí, consola, recompilo mi target test, lo ejecuto, y ahí está. Me sale un error, entonces los tests no pasaron. Entonces pilas porque
Los makefiles son muy útiles, ¿no? Son muy útiles para esto. De hecho, ustedes van a tener que en el examen escribir un makefile para automatizar algo parecido a esto. Entonces, los makefiles son muy útiles para uno organizarse, porque es mantener a mano esto era G++, ¿cuál era? ¿Con qué? Con -c, ¿sí? Eso no tiene que uno estarlo pensando, para eso están estas herramientas para automatizar todo ese tipo de construcciones. Entonces, esta es la primera aproximación que quería mostrarles a ustedes hacia los testing. Y bueno, si ustedes, digamos, quisieran, por ejemplo, que su código manejara bien, aquí ya sabemos que tenemos un error, ¿no? Hicimos una regresión, introdujimos un nuevo error. Entonces acabo de corregir el error. Lo vuelvo a ejecutar, ya todos los test pasaron, listo, ya lo arreglé. Pero sabemos que aquí hay problemas con números negativos. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué debería hacer su función si le mandan un número negativo? Pues debería decir algo así como no me manden números negativos. Sí, o sea, uno puede levantar algo que se llama una excepción, pero pues yo realmente hace mucho no utilizo excepción, entonces no lo quiero hacer. Uno lo que podría verificar es antes y n es menor que 0, estrictamente menor que 0. Entonces deberíamos hacer varias cosas, ¿cierto? Deberíamos como std imprimir en el error estándar, error cannot compute factorial for negative numbers, ¿sí? Receive n, y entonces imprimimos aquí el n que nos mandaron, vamos a ponerlo acá, n /n, y entonces digamos que deberíamos salirnos, ¿cierto? Entonces por defecto podríamos retornar algo, retornar 0, digamos, porque si no retorno nada, si no me quedo acá, pues vengo aquí y retorno cosas, entonces yo debería retornar 0. Esto es una manera muy maluca de corregir estos errores, ¿listo? Pero pues es una forma, entonces yo vengo acá, make test, él me está diciendo que no puede utilizar CIR porque obviamente no estamos incluyendo en el testing, no estamos incluyendo nosotros IOStream, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner aquí, include IOStream, pero la buena práctica dice es que ustedes todo lo que incluyan lo deben poner es aquí adentro, en el encabezado, en el header. Entonces, make test, miren que tin, y yo lo hago correr, y todos los tests pasaron. Pero nosotros sí estamos testeando los números negativos o no. Vamos a mirar. Miren que aquí no estamos testeando números negativos, ¿cierto? Entonces, activemos esto a ver qué sale. Factorial de -1, a ver qué nos dice nuestra función. Entonces, vuelvo acá, vuelvo a compilar, es factorial, y entonces aquí me sale un error. Cannot compute factorial for negative numbers received n equal to -1, nos bota este número 0, pero después me dice que todos los tests pasaron. Entonces, bueno, aquí yo ya tengo que mirar yo qué debería hacer para que no me salga eso de que todos los tests pasaron, ¿sí? Entonces bueno, hay diferentes formas de hacer eso, pero por ahora yo quiero que lo dejemos ya de esta manera así como está. No quiero que lo compliquemos más porque quiero que veamos las otras librerías de testeo. Entonces, en resumen, ustedes ya hicieron un debugging y encontraron los errores. Los errores no solamente eran de declarar y liberar memoria y cosas de ese estilo, sino que eran errores como del modelo. Se dieron cuenta que están dividiendo por 0, que están utilizando números negativos, todo ese tipo de cosas. Entonces ustedes lo que hicieron fue separar, modularizar su código en unos headers, siempre pronuncio mal, en unos headers y en unas implementaciones, en unos .h y unos .cpp, para poder crear dos tipos diferentes de ejecutables. Uno que es como el uso de su librería normal y otro que es para el testing. Y de esa manera entonces podemos tener dos cosas ahí y con un makefile pues podemos decirle quiero utilizar la versión normal, el uso normal o quiero activar la de testing. Entonces con el makefile podemos hacer todo eso rápidamente sin ningún tipo de problemas, ¿sí?
0. Si le pongo -1, aquí me sale. El factor de -1 es error. Bueno, aquí lo puse mal. Cannot compute factorial for negative number, receive no sé qué. En el botón 0. Si le pongo -2, nos sale el error. Y entonces, digamos que de cierta manera nuestra función parece estar funcionando mejor. ¿Listo? Todavía falta corregir el overflow, todavía falta corregir otras cosas. Pero aquí lo que importa es que quede la idea entonces de lo que hay que hacer cuando uno quiere testear. De nuevo, modularizar el código. ¿Para qué? Para poder tener dos tipos de ejecutables. Uno, el del uso normal de mi función, y otro, que es el testing. Obviamente yo no puedo compilar estos dos al tiempo, ¿no? Eso es como la idea. Voy a subir estos códigos para que ustedes los tengan. Voy a hacer un make clean para borrar todo esto. Voy a corregir acá. Error, aquí, listo. Y voy a subir esto. Add example for manual testing. Manual quiere decir que nosotros escribimos esos tests explícitamente. Ustedes me confirman, por favor, que están viendo la máquina virtual en este momento o están viendo algo diferente. La máquina. La máquina, listo. Gracias. Listo, ya les subí estos códigos, entonces háganle ustedes, jueguen un poquito con esto. Allá los pueden descargar pues, de nuestro repositorio, ¿cierto? Entonces, por favor, pues vayan, recarguen ese repositorio, miren los códigos y vamos a empezar es ahora a mirar estas otras librerías que nos permiten como mejorar un poquito esos ejemplos. Ah, estaban preguntando cómo se pondría la compilación de los puntos en un solo target. Vamos a mirar. Está el makefile acá. Pues, a ver, yo no estoy seguro, pero yo como estoy viendo estas dos reglas, son muy parecidas, simplemente están cambiando en la primera parte. Voy a probar con esto. Le voy a decir, porcentaje.x depende de porcentaje.o, ¿sí? El patrón es el mismo al inicio, y además depende de factorial.o. Si ven que en ambos casos depende de factorial.o. Y la forma de construirse sería así. Entonces voy a compilar, voy a comentar estas líneas. Y esa sería la manera que yo primero escribo las reglas, veo por la parte común y luego la factorizo. Entonces vamos a ver si sí funciona. Primero make clean, vamos a borrar todo. Luego make example. Ah, no, make ya, para que me haga el example. Funcionó. Y ahora incluso me está borrando el factorial, los puntos 2. Curioso, yo no le puse que hiciera eso. ¿Por qué lo estará haciendo? Tal vez porque ya no se necesitan, sí. Sí, al hacer yo esto ya no los necesita para nada más. Los borro, no sabía. Make test. Make test. Y después los borra. Bueno, es un efecto no deseado que los borre porque entonces estaría recompilando siempre los .o. Pero así es que se puede factorizar en una sola regla la compilación de estos dos.
Creo que uno le puede decir .keep para que mantenga ciertas cosas, pero yo no quiero complicar este makefile. ¿Sí queda respondida la pregunta de cómo hacer en uno solo? ¿Anderson? Listo. Bueno, yo los voy a volver a dejar explícitos. Bueno, uno también puede hacer, digamos, generar una regla genérica, pero luego hacer una regla específica. Digamos que casi todo, tengo muchos códigos, casi todos se compilan de esta manera, pero example en particular necesita otra cosa, cosa.o. Entonces, como él no sigue esta regla, pues yo puedo hacer una regla específica para example.x, ¿sí? Entonces también se puede hacer esto, tener como reglas específicas que no necesariamente sigan la parte genérica. Bueno, voy a dejarla aquí comentada más bien para no perderla. Make clean, make test, a ver si funciona. No me los borra, ¿sí? Make all. Listo, perfecto. Esto va a empezar a manejar todos los frame buffers en un solo sitio. Entonces aquí está example. Ahí me lo abre, listo. Lo malo es que nos está abriendo siempre chiquiticos. Yo creo que después de que tengamos el buffer abierto ya. El makefile, vuelvo a abrir este. Sí, ya quedan grandes, listo. Factorial.cpp. Y bueno, de nuevo, si yo vengo acá y hago make clean, entonces se me van todos esos archivos. Listo. ¿Tuvieron algún problema? ¿Algunos les funcionó? ¿No les compiló? Profe, ¿me puede repetir para qué es el pragma once? Sí, señor. Pragma once es para lo siguiente. Mira que tenemos un encabezado llamado factorial.h, ¿cierto? Un header que se tiene el pragma once. ¿Y para qué le pusimos eso? Mira que cuando tú vas a factorial.cpp, él incluye factorial.h. Y si vas a example.cpp, él también incluye factorial.h. En otras palabras, estaríamos como incluyendo dos veces a factorial.h, dos veces esta declaración. Y eso es un error. El pragma once lo que le dice es al compilador, bueno, dependiendo de cómo estén compilando, usted asegúrese de que solo me incluyan una vez. ¿Listo? Ok, gracias, profe. De nada. En el estándar de C++ 20 apareció una nueva forma bueno, ese estándar es realmente gigantesco, es del mismo impacto del estándar C++ 11. Y aparece una nueva forma de hacer esto, que se parece mucho como los módulos de Python. Entonces, de hecho se llaman módulos, y uno ahora lo que hace es importar módulos. Y lo que se hace es como minimizar la recompilación, porque hay un problema, digamos que ustedes no lo ven acá, pero cuando uno compila muchos códigos y tiene plantillas, templates y todo eso, eso se demora muchísimo compilando. Y está orientado a arreglar eso entre otros problemas. Entonces, eso digamos ya existe, pero por ahora digamos apenas está saliendo, entonces no lo vamos a usar.
Y eso va a simplificar un poco más todo esto, los includes y todo este tipo de cosas. Pero por ahora, pues esto es importante hacerlo y saberlo porque ustedes en algún momento van a tener que tocar o manipular algunas librerías que otras personas escribieron y que utilizan esto, lo del pragma, lo del include y todas estas vainas, entonces uno tiene que hacer todo esto así. Ahora, también observen la estructura de este directorio. Miren que todo está aquí metido, entonces también ya en un proyecto grande lo que uno hace es crear un directorio para los headers, esto, que se llama include, por ejemplo, un directorio para las fuentes, por ejemplo, para el factorial CPP y todo lo demás, que se llama source, algo así. Uno para los test, que se llama test, y empiezan a organizar el código pues a nivel de directorio, y le queda mucho más claro. Para lo que estamos haciendo ahorita, no nos vamos a poner a cambiar esa estructura, pero pues uno tiene que ser organizado, ¿no? Como por ejemplo cuando está escribiendo la tesis, un documento, un artículo, entonces una carpeta para las figuras, que tenga subcarpetas por capítulo, por ejemplo, ¿sí? O varias subcarpetas dependiendo del capítulo y cada capítulo con su subcarpeta de figuras, o sea, organizar las cosas de tal manera que sea clara la estructura de lo que uno está haciendo. Bueno, ¿pudieron probar? ¿Quieren más tiempo? Un poquito más de tiempo, listo. Me acabo de quedar pensando en algo que no tiene que ver directamente con el tema que estamos viendo, sino de pronto me quedé pensando en un comentario que usted había hecho en unas clases anteriores, y es que usted decía algo así como que uno está probando un programa, el programa no funciona, y pues uno eh, en primera instancia de pronto puede echarle la culpa al computador y no que el código esté mal de uno. Pues o sea, realmente lo que uno tiene que mirar es que el código, corregirlo, ¿no? Pero si digamos el error se da porque, por ejemplo, uno prueba un programa, algo que requiere más RAM de la que el equipo está utilizando y eso. ¿Uno cómo verifica eso? Normalmente ese error se va a reflejar en que tú vas a tener un segmentation fault, digamos del stack. Por ejemplo, si estás creando un arreglo estático, ¿sí? Y le pides más memoria de la disponible en el stack, pues entonces en algún momento el programa va a botar un error diciendo que se le acabó el stack overflow, va a salir. Si lo compilas con los sanitizers, va a salir el error. Si no lo compilas con los sanitizers, puede ser que simplemente el programa se muera y ya. Si utilizas memoria dinámica para ir al heap y poder tener más memoria disponible, entonces también va a pasar lo mismo. Si llegas y pides, por ejemplo, una matriz tridimensional, digamos, entonces 1000 por 1000 por 1000.
pero todos son de tipo double. Entonces un double es de 8 bytes. Por lo tanto vas a tener 8000 bytes que estás pidiendo, entonces del orden de 8 gigas. Entonces con eso estás acabando la memoria RAM de la mayoría de los computadores, incluso las de 8 gigas, porque cuando uno tiene un computador con 8 gigas no tiene disponibles 8 gigas. Entonces se puede reflejar de varias maneras. Puede ser que el computador no le diga a uno nada y empiece a hacer swapping. Eso quiere decir que él empieza a emular la RAM dentro del disco duro y se pone supremamente lento. O la otra es que le bote a uno que se le acabó la memoria. Entonces depende del sistema operativo las restricciones que tenga el usuario, ¿sí? Y entonces ahí van a surgir esos problemas también, van a surgir esos problemas de alguna manera. Y al final uno se va a dar cuenta pues que, digamos que yo pensé que 1000 por 1000 por 1000 en una cosa tridimensional no era mucho, pero sí, resultó ser mucho en cuanto a capacidad de almacenamiento. Y entonces uno ya tiene que pensar, pues bueno, ¿cómo hago para corregir esto si yo necesito hacer resolución? Entonces tal vez me toca hacer un programa de memoria distribuida, o sea, en paralelo, y entonces esa matriz de 1000 por 1000 por 1000 la voy a partir en diferentes computadores y cada computador se va a encargar de un pedazo donde sí le quepa en la memoria RAM, cosas de ese estilo. Pero eso siempre se va a reflejar de alguna manera, ¿sí? Pueden ocurrir casos donde, digamos, una librería tenga un error o un compilador, pero esos casos son muy poco comunes. En el 99.9% de los casos casi siempre es error de uno. Y lo que estás diciendo es un error también de uno, pero es un error en el uso de los recursos, no tanto en programación, sino en el uso de los recursos disponibles, que también es algo a tener en cuenta. Es, profe. Con gusto. Bueno, listo. Entonces, esa es la forma manual. Y ahora pues vamos a ir a nuestro programita del curso. Entonces aquí tenemos, yo les dije que instalaran Catch 2. Hay muchas librerías para hacer testing, o sea, realmente hay un montón. Ustedes pueden abrir estas páginas que están aquí de Wikipedia, este es Testing Frameworks, y eso les van a salir como 1000, ¿sí? Hay unos famosos, RUnit, XUnit, CppUnit, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene sentido revisarlos todos tienen ventajas y desventajas que yo también desconozco a profundidad. Simplemente les quiero mostrar dos, Catch 2, y también quiero mostrarles, ¿dónde está? Aquí, Catch 2 y Google Test. ¿Por qué esas? Son relativamente fáciles, son también muy famosas, pero no quiere decir que yo les diga que tienen que usar solo estas. Ustedes pueden usar las que quieran. Entonces, a ver, digamos que lo vamos a instalar con Spack. Yo ya lo tengo instalado, entonces simplemente voy a decir Spack load catch. Pues que escribe siempre la embarro. Catch 2. Ahí ya lo cargó, listo, ya lo tengo disponible. Y entonces, ¿cómo funciona Catch 2? Es muy parecido a lo que ustedes vieron ahorita, miren. Uno lo que tiene que hacer es esto toca hacerlo, entonces le vamos a decir a Catch 2 que este es un archivo de testing y que él defina la función main. Tenemos que incluir la librería Catch 2, Catch CPP. Esto no es necesario, tenemos que incluir nuestra función de compilar. Este se puede mezclar, digamos, se puede mezclar con el código fuente directamente, pero nosotros lo tenemos modularizado. Y luego ustedes lo que hacen es crear diferentes test case, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están creando un test case. Voy a aumentar un poco la fuente de esto, según que ustedes no la estaban viendo bien. Entonces, uno lo que hace es crear test case, y este primer test case, uno le pone un nombre, ¿sí? Esta vez decimos, se van a calcular unos factoriales de la función factorial, y llamamos a nuestra función, y entonces aquí, esos if que habíamos puesto nosotros antes, aquí se llaman requires, entonces requerimos que factorial de 1 valga 1, requerimos que factorial de 2 valga 2, entonces él va verificando, todo esto es muy parecido, y al final, pues él nos bota un reporte. Entonces, espérense que aquí está modularizado. ¿Dónde está? Y solamente tenemos que hacer la inclusión y la compilación. ¡Listo! Entonces, es muy parecido a lo que ya teníamos, pero el reporte de esto es mejor, ¿sí? No tenemos que hacer todos esos ifs, y vamos a ver que podemos crear test case cada vez más avanzados. Entonces voy a venir aquí a Emacs, voy a crear un nuevo archivo, Save As, y lo vamos a llamar test catch2.cpp.
Simplemente para que sea claro que estamos testeando con catch 2. Está. Está. Él me copió todo esto igual acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en test catch 2? Entonces hay que hacer caso, miren. Para que él mismo defina la función main, yo voy a copiar esto. Entonces, esto solo se hace pues, en este archivo. Este va a ser un ejecutable también. Yo no tengo esta declaración, entonces include factorial.h, igual que antes. Y luego vamos a crear estos casos de prueba, entonces los voy a copiar y pegar para menos energía gastada. Y con esto, aunque ustedes no ven la función main, el mismo catch les va a incluir a ustedes la función main. Entonces con esto ya está listo. Es muy parecido a lo que teníamos antes, miren, test factorial. Básicamente teníamos la función main, pero catch nos la mete automáticamente. Y aquí vamos haciendo como unos ifs, ¿no? Unos ifs. Entonces en catch 2 pues es lo mismo, pero estos son los ifs. Esta es la sintaxis que hay que utilizar. Vamos a ver cómo compilar esto. Abramos el ejecutable. El makefile, perdón. Entonces miren que cuando hacemos test, solamente estamos testeando con el factorial anterior. Ahora sería chévere poder testear con catch2.x, que nos genere esos dos. Vamos a ver si eso funciona. Make test. Entonces está primero creando el primero, y test catch2.x dice que no lo puede construir. Esto es una buena práctica que podemos hacer nosotros. Acá, como no tenemos una regla genérica, se recuerda que la borramos, entonces tenemos que decir explícitamente cómo construir a test catch2. Catch2. Y esto depende de catch2. Vamos a ver si ahora sí. Make test. Está compilando, ese se demora un poco más. Ah, bueno, perdón, y los nombres están mal, ¿no? Aquí está en mayúscula, nosotros lo tenemos en minúscula. Factorial. Entonces vuelvo acá. Él no vuelve a compilarlo del test factorial viejo porque eso ya está. Está compilando catch 2. Ojo que obviamente se demora un poco más porque eso hace un montón de cosas internamente. Esto es una librería mucho más grande. Y eso es una de las desventajas de estas librerías, pues que se demora mucho más compilando, pero que está. Uno no es que compile muchas veces, y los makefile también le minimizan el número de compilaciones, entonces eso no hay problema. Listo. Ya están nuestros dos ejecutables de testing. Observemos a ver si es verdad. Miren, tenemos el test factorial.x y el test catch2.x. Si ejecutamos el test factorial de antes, el viejito, pues nos da lo de los números negativos, ¿listo? Y si compilamos el catch 2, miren que esto pues ya sale más bonito, ¿sí? Nosotros tenemos 4 cosas aquí. Factorial de 1, 2, 3, 10. Y él nos dice todos los test pasaron. ¿Bien? Digamos que yo voy a embarrarla, voy a decirle que el factorial de 3 es 9. ¿Sí? Yo sé que eso está mal. Pero es para ver qué nos votaría en caso de que no pase un test. Entonces, make test. Él recompila solamente lo que yo cambié, que fue el catch 2. Se demora un ratico, además está... Ay, yo voy a compilar un paralelo después. Y ahora lo ejecuto y miren que aquí me sale un reporte muchísimo más grande de que falló. ¿Sí? Es mucho más informativo que simplemente lo que nosotros teníamos con esos ifs. Entonces dice, test catch 2.x is catch version no sé qué host application, córralo con esto para más opciones, se calculan los factoriales, miren que en la línea 6 ocurrió un error. Entonces, bueno, él iba en la línea 6, perdón, y en la línea 9 ocurrió un error. Él les está diciendo, esto de que dice factorial de 3 igual a 9, falló. Y lo que salió fue 6 igual a 9, o sea que esto retornó un 6. Entonces al final nos bota un resumen, nos dice que pasó, que pasaron 2
test, pero uno falló. O sea que el reporte es muchísimo más completo, ¿sí ven? Él nos está diciendo un montón de información extra respecto a esto. El test case es solamente uno, miren, el test case es este es un test case que tiene 4 assertions, ¿no? Yo no entiendo por qué solo miró 3, tal vez falló, sí, falló. Cuando falla aquí ya no probó la última. Entonces él dijo que probó 3 assertions y una de esas falló y las otras 2 pasaron. Pero entonces miren que tiene muchísimo más y de hecho haciéndole caso ustedes podrían preguntarle -h, así, y miren que ustedes incluso le pueden poner opciones a su ejecutable, que eso se lo metió Cacha a ustedes. Usted le puede decir que haga el list, que le diga cuántos tests hay. Entonces le pone menos L, y él le dice solamente hay un test que se llama factorial, que fue precisamente este que nosotros definimos. Veamos qué más le podemos pedir a nuestro ejecutable que haga. TT, no throw, que no lance excepciones, que no sé qué, input file, input verbosity. Uno lo puede activar para que sea muy grande la cantidad de información que envía. Reporter, random seed. Uno puede hacer también testing, fusing testing. Eso quiere decir que uno le empieza a mandar un montón de argumentos a las funciones y entonces uno le puede poner la semilla de generador aleatorio para que esto identifique con qué arrancar la secuencia y así uno también puede probar sus funciones, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer aquí, hacer un benchmark, un montón de cosas se pueden hacer. Entonces, digamos que a mí me parece que esto es más útil, hacerlo así le da a uno mucha más información, vamos a volverlo a poner. Le da a uno muchísima más información, le dicen dónde falló, le dice cuál pasó, cuál no pasó, qué fue la expansión, cuánto fue el valor, o sea, es mucho mejor que esos test manuales que nosotros estábamos haciendo. ¿Listo? Entonces, para eso, digamos, es que ustedes modularizaron su código y con eso ustedes podrán crear varios diferentes test cases. Entonces vamos a mirar la documentación de Catch 2 para que vean más ejemplos. Entonces, Getting Catch 2, cómo instalarlo, no sé qué, esto ya nosotros lo resolvimos con Spack, ¿dónde se pone? Eso ya lo resolvió Spack. Aquí está, miren de dónde saqué yo la inspiración de nuestros ejemplos, ¿no? Obviamente, es que esta es la que más se utiliza. Ustedes van a mirar a Google Test y también utilizan factorial, ¿sí? Entonces, ahí están los ejemplos, se crea un test case, ¿sí? Se verifican varias cosas. Nosotros, obviamente, en nuestro test case deberíamos incluir el 0. Vuelvo aquí a mi consola, vuelvo a ejecutar mi test. Él solamente recompila lo que hace falta. Y después ejecutamos otra vez nuestro test para ver si pasa o no pasa. Entonces, si ustedes hubieran hecho desde el principio con este testing, pues también les hubiera salido que el factorial de 0 les está dando 0 y no 1. Y por esa razón pues hay que corregirlo. Bueno, aquí se corrige. Y entonces ustedes pueden crear varios test cases. Por ejemplo, si tienen vectores, ustedes pueden crear, digamos, un vector que tiene pues este tamaño 5, empezar los requires son como ifs, y pueden separar los test cases en secciones. Entonces pueden crear una sección donde se testee cierta cosa, otra sección donde se testee otra cosa, ¿sí? Entonces pueden modularizar también su testing. Y el reporte, pues de nuevo, es un reporte que es muy útil. Aquí dice que todo pasó, entonces no hubo ningún problema. Creo que yo le puedo poner menos de high para que sea... ok, listo. Entonces ustedes pueden también modularizar su testing, ¿sí? ¿Qué más pueden hacer? Pueden crear escenarios, dado cierta condición, entonces crear testing condicionales. Entonces solamente cuando pase esto, entonces haga estos dos testing. Entonces pueden crear testing condicionales. Y pueden crear pues test paramétricos y también hacer fuse testing. O sea, realmente pueden hacer muchas cosas. Yo aquí les estoy mostrando solamente lo más sencillo posible del testing. Entonces eso es, digamos, Catch, lo que se hace con Catch. Pero miren que fue supremamente fácil usar Catch, porque ya tenemos modularizado el código. Entonces es una buena costumbre, uno siempre acostumbrarse precisamente, hace parte de las buenas costumbres, a tener su código modularizado. Eso no solamente, como ustedes pueden ver, permite separar la interfaz de la implementación, permite ver bien cómo está estructurado el código, sino que además
permite testearlo. O sea que eso también hace que nosotros tengamos códigos más confiables y mejores. Entonces esto era el catch. Vamos a ver, modularize, ¿qué más decimos aquí? No sé qué, bla, bla, bla. Aquí está nuestro makefile de ejemplo. Y otro que podemos utilizar también es Google Test. Es otro que tengo aquí también para que lo verifiquemos. Yo lo tengo instalado ¿con quién? Con SPAC. Entonces miremos la estructura para utilizar el Google Test. A ver, ¿esto qué está haciendo? Bueno, se está verificando dos funciones. Uno que si es un número primo. Bueno, esto no. Este es el test que a mí me interesa. Esto es lo que debemos hacer. Entonces eso no se tiene que hacer con la estructura que estamos haciendo en este código actualmente, no se tiene que hacer todo ese rollo de arriba. Simplemente tenemos que hacer esto. Esto está verificando prime test, prime test, prime test, listo. Y este de Google, pues viene de Google. Y entonces mire que de nuevo nosotros estamos creando como nuevos, tenemos que crear un nuevo archivo para hacer el testing. Y en ese testing también lo podemos partir en pedazos. Esto se mete dentro de un espacio de nombres anónimo, ¿sí? Eso es como una forma como de aislar las cosas. Yo creo que eso no es necesario, ya vamos a probar. Y de nuevo ustedes crean varios tests. Por ejemplo, este test se llama factorial test y lo que vamos a testear con números negativos. ¿Cuánto nos da? Este otro test, le vamos a poner un nombre, 0, y vamos a verificar spec equality. Esto es como el require que decíamos antes. Spec equality. Entonces uno le dice que quiere, digamos, que le dé 1 cuando llama factorial con 0. Después vamos a hacer otro test con números positivos, entonces estamos esperando otras igualdades cuando lo llamamos con nuestros números. Y bueno, hay otros test para otra función. Por ahora lo que quiero es que ustedes, antes de seguir, tengan funcionando catch, por ahora. Entonces, voy a hacer un make clean aquí para ver qué me falta subir al repositorio. Git add, test catch 2. Git commit, -n, added catch 2 test. Uy, puse mal el nombre. Git push. Ay. Ahí ya le subí el código. Y mientras ustedes se juegan con catch, tienen que darle más o menos lo mismo. Lo que a mí me dio, no. Más o menos no, les tiene que dar lo mismo que a mí me dio. Yo voy a implementar entonces el testing con Google Test, pero pues con la versión que estamos haciendo ahorita. Entonces se llama test Google Test.cpp. No voy a poner esto. Entonces, estas dos son las que yo debo incluir. Google Test es más poderoso, creo yo. Creo que también captura pues las excepciones y uno también puede hacer mocking, puede como tratar de modelar clases y ver el comportamiento de esas clases y pues lo utiliza Google, ¿no? Entonces tiene un escalamiento también muy bueno. Todos estos ejemplos, como les digo, son ejemplos muy, muy sencillos. Nosotros estamos probando acá. Este namespace, bueno, voy a quitar ese namespace. Y voy a copiar estos tests acá.
Venga, a ver qué más hay que hacer acá. Hay que crear dos cosas. Este está mal, este nombre. Test Google Test.h. Entonces esto es un encabezado y tengo que crear también un ejecutable. Díganme si alguno tuvo problemas con catch. Bueno, deben estar probándolo todavía. Profe, creo que también se modificó el makefile, entonces no sé bien cómo hay que modificarlo. Y creo que no se sube al repositorio. Ah, bueno, intenta hacerlo como ejercicio. Pues lo intenté, pero no sé, o sea, ¿cómo es que se debería compilar el catch 2? La pregunta. No, lo único que tú, o sea, nosotros hemos creado un nuevo catch 2, ¿cierto? Un nuevo test. Entonces lo que tienes que hacer es ir a tu makefile y decirle precisamente que se compile de la misma manera que están los otros. Como yo quité la regla genérica, pues toca decirlo explícitamente. Entonces mira que es exactamente igual que el test factorial, pero simplemente le estoy diciendo test catch 2.x, pues va a ser depender de test catch 2.o y el resto todo es igual. Ok. Con Google Test es un poquito más complicado. Pero pues uno cuando ya tiene las plantillas ya es más fácil. A ver. Vamos a ver si me funciona. Spark Load Google Test. Listo. Esto es una maravilla esa manera. Entonces vamos a ver qué dice la esta. Vamos a ver si el makefile me funciona para compilar. Tin. Entonces yo tendría que decirle test catch 2.x. Entonces sería test Google Test.x. Depende de test Google Test.o de factorial.o. Y bueno, vamos a ver si así funciona o qué errores me salen. Y a mí no me suena algo. Factorial.h. Gtest. Sí, pero no te compilé esto. Me parece que esto tiene que incluir. Bueno, no sé. Mi intuición me dice que esto tiene que incluir a test Google Test.h. Vamos a ver. La intuición muchas veces falla. Está compilando el factorial, catch 2, todo eso no hay ningún problema. Catch 2 se demora un montón. Me dio lo mismo porque yo no le puse
en test, el makefile, no le puse que me creara test Google test.x. Vuelvo a hacer make. Vamos a ver si esto funciona. Supongo que hay que linkear con... Cuando a ustedes les salen errores, si alguno está mirando la pantalla, cuando ustedes, la mía, les salen errores de este estilo, quiere decir que hay que enlazar, que hay una librería con la que no estamos enlazando, ¿cierto? Yo me imaginaría que esa librería pues debe ser como Google Test. Vamos a mirar. LD, library, path. Entonces, Google Test. Entonces voy a copiar esto. Voy a mirar qué hay allá adentro. Entonces dice libgtest. Listo. Entonces se supone que cuando yo compile esta cosa, tengo que ponerle -l gtest. Vamos a ver si con eso ya resuelvo mi problema. Ah, sí, perfecto. Entonces simplemente tendré que enlazar con la librería de Google Testing. Entonces le hago test, Google Test. Y miren que con test Google Test, la cosa sale como, pues bueno, es más o menos la misma información. Además me da como un poquito más de cosas. Me dice, estoy corriendo 2 tests desde 2 test suites. Arranqué bien, voy a crear el primer test, factorial de 0. Me dice cuánto se demora también. Eso es muy útil, me dice cuánto se demoró la función. Y me dice que hay un test de factorial 6 que pasó, ok, luego está corriendo este otro, positive, me dice que se demoró 0 milisegundos, y al final me dice que todos los tests que yo hice, todos pasaron, y todo está bien. Entonces voy a venir acá y me voy a tirar alguno de esos tests, otra vez, test Google test.h, ese está guardado ahí. Entonces le voy a decir que el factorial de 8 me dé otro número, que no sea. Voy a volver a compilar. Vamos a ver si esto está bien hecho. Me dice que no pasa nada y es porque yo cometí un error en mi regla. Yo en mi regla también tengo que decirle que el punto X también debería depender de esto. Te lo voy a borrar, ya te lo arreglo. Lo voy a borrar directamente. Punto X. Voy a volver a compilar. No, el punto O es el que necesito borrar. Y voy a correrlo otra vez. Entonces miren que cuando lo corrí me dice falló. Hay uno de estos que falló. Entonces me está diciendo cuál pasó, cuál falló, aunque no me está botando la línea. Me está diciendo aquí cuáles pasaron. Ah, sí, aquí me está diciendo. El test en Google test.h en la línea 13, hay uno que falló, se esperaba esta igualdad con factorial de 8 y lo que dio fue esto. Entonces también de nuevo me reporta absolutamente todo, me reporta un par de información extra, ¿no? Me reporta gasto en tiempo, que también puede ser algo útil. Cuánto se está demorando mi código ejecutando en cierta cosa. Entonces voy a ir a arreglarlo antes de subirlo para que quede bien. Y en el makefile, no sé si se dieron cuenta que cuando yo cambié el punto H, él no quiso compilar. Miren, yo acabé de cambiar el punto H. Y si yo vengo acá y le digo make test, él me dice que todo está bien. Y es porque aquí no hay nadie que dependa del punto H. Entonces, como no importa si yo cambio el punto H, él lo va a recompilar. Entonces yo tendría que venir a esta regla genérica y decirle, usted también depende, si existe, del archivo .h que se llame igual, y en ese caso yo quiero es que compile solo con la primera dependencia. Cuando le hago este cambio, entonces él me actualizó, bueno, si le hago make test, él ahora sí, no, pero no me está haciendo caso con la primera dependencia. Esto es el -c. ¿Será que es así? Tal vez. A ver. Lo voy a borrar. Ah, sí. Esta es la primera dependencia. Esta le había puesto que con todas las dependencias. Listo. Entonces con eso ya le estoy diciendo, si yo hago cambios en el CPP o hago cambios en el punto H, usted debería recompilarse. Eso es lo que le estoy diciendo.
Pero cuando se recompile, solamente utiliza el CPP, la primera dependencia. Eso es lo que quiere decir este makefile. Entonces, bueno, vamos a borrar absolutamente todo y vamos a verificar que todo compila bien. Entonces, listo, con esto hemos hecho nuestro example.cpp. Si lo ejecutamos, ahí nos bota bien el factorial. Y ahora vamos a correr toda nuestra test suite. Entonces ya compiló el que hicimos manual, ahora está compilando con Catch y también compila con Google Test. Yo que les recomiendo y que me parece a mí como más fácil al inicio, pues Catch, me parece a mí. Pero pues Google Test, digamos, es así de complicado, pero porque también es muchísimo más poderoso. Yo no sé si más poderoso, pero también es muy poderoso. Entonces, pues cuando uno ya tiene, digamos, códigos mucho más grandes, más difíciles de manejar y que tiene que manejar integración y que tiene que manejar mocking y un montón de cosas más, entonces, pues digamos, Google Test se convierte en una muy buena alternativa. Aquí les ponen varios conceptos, hay muchísimas cosas que ustedes pueden verificar, por ejemplo, verificar que algo es verdadero y verificar que algo es falso. Esto es fatal. O sea, cuando ustedes utilizan assert, el test se muere. Pero si ustedes le utilizan expect, entonces el test no se muere, sino que continúa y después les reporta cuáles fallaron. ¿Sí? Entonces, fatal quiere decir que se muere ahí en ese momento. Ustedes pueden también comparar igualdad entre cosas. Por ejemplo, larger than, not equal, desigualdad entre valores, ¿no? Más grande que algo, mayor o igual, cosas de ese estilo también lo pueden comparar. También pueden comparar cadenas, sí, eso también se puede hacer en Catch, ¿no? También pueden comparar cadenas, y el inicio, el final, si son las dos minúscula o mayúscula. Aquí está otra vez un factorial, como pueden ver el factorial es lo que se utiliza en todo tiempo. Y luego vienen cosas extras, o sea, text pictures, entonces uno va a utilizar la misma configuración en muchos tests, entonces uno puede tener como variables globales en los tests, y al final eso se vuelve como una programación extra, ¿sí? Pero esto ya es para programas que son muchísimo más grandes en escala que los que nosotros estamos manejando, entonces realmente yo pues creo que para lo que estamos haciendo nosotros con estas dos plantillas de Catch o de Google Test es suficiente. Digamos que en el proyecto intermedio, en el proyecto final, yo les voy a pedir que tengan un test con Catch, por ejemplo, en sus códigos. Y obviamente un makefile que organice toda esa compilación para que ustedes no estén haciendo absolutamente todo eso a mano. Y pues esta es la introducción al testing. Entonces, no solamente es encontrar los errores, sino asegurarnos de que no vuelvan a suceder. Entonces, por cada error que haya en nuestro código, creamos un test case. ¿Sí? Vamos aquí a nuestro archivo fuente de Catch. Y escribimos aquí un test case asociado con tal error o lo que sea, puede ser nuevo, puede ser meterlo aquí como una nueva condición. Y entonces corremos nuestro código, verificamos que los tests estén pasando y listo, estamos tranquilos de que no estamos introduciendo problemas nuevos. Hay desarrollo de software que está basado en Test Driven Development, pero pues eso tiene también como siempre sus ventajas y desventajas. Esos son también como casos extremos, o sea, yo creo que uno siempre tiene que estar como pensando en cómo testear mi código, pero también pues no manejar solamente a punta de test el código, eso depende como del área. Pero ustedes siempre traten de hacer testing de sus rutinas, sobre todo los más importantes, para que estén seguros de que todo les está dando bien. Y de nuevo, cuando encuentren un error, siempre conviertan ese error en un test case, para que ustedes puedan asegurarse de que nunca lo van a volver a introducir. Esa es como la gran enseñanza y con eso pues terminamos. Voy a subirles todos estos códigos. Makefile. ¿Qué más? Test catch.cpp. Voy a limpiar todo esto. Y creo que ya no hay más, ¿no? Y push.
en este momento. Profe, una pregunta. Señor, Es que estaba haciendo la parte de Spark, de Catch, perdón, y cuando lo compilo con el Makefile, es como si no encontrara el em, o sea, da error en la parte de include catch 2, catch HPP. ¿ya hiciste Spark Load Catch 2? ¿Ya lo cargaste? No. Tienes que cargarlo para que esté como el entorno de ejecución, ¿te acuerdas? Spark Load Catch 2. Hazlo. Eh, Mira si quieres mi pantalla un momento. Lo ujú. que tienes que hacer es esto, Spark Load Catch 2 para que lo puedas usar. Ok, listo, muchas gracias. Sí, ya, creo que Profe, ya lo solucionó. Perfecto. ¿hay alguna forma de que el Makefile sepa que está cargado en Spark y que no para que cargue lo que sea necesario? No sé, supongo que sí, pero yo lo que haría sería más bien pues asumir que nada está cargado y cargarlo. Si yo le vuelvo aquí a dar Spark Load Catch 2 y lo vuelvo a hacer, pues él me está sobreescribiendo unas variables, pero no hay problema realmente. Yo lo que podría hacer es más bien en el Makefile, si tú vas a hacerlo con el, digamos con Catch 2, tú podrías ponerle aquí la instrucción, Spark Load Catch 2, ¿sí? O Spark Purge, digamos, para limpiar absolutamente todo. Creo que es Purge, no me acuerdo. Para limpiar absolutamente todo lo que esté cargado y luego cargar solamente Catch 2 para estar seguros de que no estamos como mezclando diferentes librerías o versiones. Entonces, eso lo puedes hacer. Ok, gracias. No estoy seguro del Spark Purge, si eso existe. Déjame reviso. Clean. Bueno, algo así. Ustedes lo buscan. Yo no me acuerdo si es Clean o Purge o algo así. Spark Clean, a ver. Remove temporary build files, no, eso no es. Bueno, no me acuerdo, después lo busco. ¿Cuál es el que hace que borremos como absolutamente todo? Y entonces empecemos desde cero. Pero obviamente eso existe, ¿no? Bueno, listo chicos, gracias por su atención. Nos vemos el viernes. Espero pues que les quede clara como la idea un poco del testing y la utilidad. Profe, una pregunta, perdón. Señor. En el Emacs, ¿cómo hace para que le aparezca la lista de folders a la izquierda con los archivos? Yo activé un paquetico de Emacs que se llama Trimax. Escribí EscapeX y aquí abajo le escribí Trimax. Entonces ahí se me va EscapeX y allá abajo Trimax. Tiene que tenerlo instalado, ¿no? En la máquina virtual lo tienen todos instalados. Ok, gracias. Un gusto. Bueno, hasta pronto. Que estén muy bien. Feliz tarde. Nos vemos el viernes con el examen.